Hola queridos amigos, gracias por visitar este canal, por ver mis videos y seguirme. Muchas gracias. Por favor no olviden regalarme un like y suscribirse si en caso no lo han hecho. En esta ocasión les traigo más información, más evidencia acerca de la organización Watchtower, de la organización de los testigos de Jehová, de sus falsas profecías, de evidencia contundente, porque siempre cuando uno les toca el tema a los testigos de Jehová de las falsas profecías que han hecho muchas veces y que se han equivocado, que han predicho el fin del mundo, y dice que eso son mentiras, que son especulaciones, que son rumores nada más, que son falsas acusaciones y que no hay evidencias, y a ellos les gusta tachar a las demás religiones de paganos y de apóstatas, pero aquí les traigo evidencia que se encuentra en su propia literatura de la Watchtower y lo pueden encontrar en su página oficial JW, y está en la atalaya del 1 de mayo de 1984. Una publicación en la cual la literatura de la Watchtower aseguraba que todas las personas que estuvieron presentes, que estaban vivas en el año de 1914, la generación de 1914 que supuestamente estuvo presente cuando vino Jesús, el Señor Jesús, supuestamente la doctrina de los testigos, hizo su inspección en 1914, que en ese año de 1914 se cumplió el inicio del fin de los tiempos, y que esa generación que está en 1914 no vería la muerte hasta que llegara el juicio de Dios y destruyera a los impíos. Antes de que esa generación muriera, Dios iba a venir y iba a ejecutar su juicio contra el mundo. Pero pues como lo ven, todas esas personas ya murieron, ya fallecieron. La generación de 1914, aunque supongamos que fueran personas que nacieron en el año de 1914, ya pasaron más de 100 años, entonces ya quedó abolida esa falsa profecía de la Watchtower que decía que esa generación no vería la muerte, no pasaría hasta que llegara el juicio de Dios. Iba a llegar primero el juicio de Dios y que esas personas no iban a pasar, no iban a morir. Y eso lo pueden encontrar en la atalaya del 1 de mayo de 1985. Esa información la pueden encontrar en la página JW, una página oficial de los testigos de Jehová. La atalaya del 1 de mayo de 1985 dice así: de ningún modo esta generación pasará. Además de saber cuánto llegaría el periodo del juicio divino, Jesús pudo fijar un límite a la duración de este usando la ilustración de una higuera. Dijo: luego que su rama nueva se pone tierna y brota hojas, conoce que está cerca el verano. Asimismo también ustedes, cuando ven a todas esas cosas, conozcan que está cerca a las puertas. En verdad les digo que de ningún modo pasará esta generación hasta que sucedan todas estas cosas. Por lo tanto, el juicio divino sería ejecutado durante la duración de la vida de personas que hubieran visto los primeros indicios del periodo que Jesús predijo. El comienzo de dicho periodo marcaría el principio del fin del mundo de Satanás, contra el cual el reino de Dios, que acaba de ser establecido en el cielo, ejecutaría el juicio divino. La cronología bíblica y el cumplimiento de las profecías de la Biblia proporcionan pruebas abundantes de que este periodo empezó en 1914. Así que antes que la generación de 1914 desaparezca por completo, el juicio de Dios se tiene que ejecutar. Todavía hay vivas una cantidad considerable de personas que pertenecen a esa generación. Por ejemplo, en 1980 en la República Federal de Alemania todavía había vivas 1.597.700 personas que nacieron en 1900 o antes. La cifra sería aún mayor de no haber sido por el hecho de que millones de ciudadanos sufrieron una muerte prematura durante las dos guerras mundiales. Al prometer que de ningún modo pasará esta generación, Jesús usó las dos partículas negativas griegas O y Me de Companion Bible. Explica uso de las dos partículas como sigue: las dos negativas, cuando se combinan, pierden sus respectivos significados distintivos y forman la aseveración, afirmación más fuerte y enfática. Solo ahora, cuando parece que la generación podría pasar antes que se cumpliera todo, adquieren verdadero significado las palabras de Jesús de
De ningún modo. Miren ustedes nada más qué joyita nos hemos encontrado aquí en las publicaciones de la Watchtower. Las palabras de la advertencia de Habacuc indican que parecería haber un retraso en el juicio de Jehová, lo cual serviría para poner a prueba la fe. Es lógico que dicha prueba no pueda surgir sino hacia el fin de la regeneración de la que habló Jesús, de la generación que habló Jesús, con referencia al ejemplo que se menciona al principio de ese artículo. Considere lo siguiente: ¿cuándo empezaría usted a dudar seriamente que su visitante haya de llegar? Ciertamente no sería a las 9 de la mañana ni al mediodía, quizá ni siquiera cuando la tarde estuviera bien avanzada. Pero es probable que su fe sí sería puesta a prueba una vez que anocheciera. Sin embargo, recuerde que aún a las 11:30 de la noche a su visitante todavía le quedaría suficiente tiempo para llegar en cumplimiento de su promesa. Miren qué sinvergüenzas son estos editores de la Atalaya. Las palabras que usan para convencer a la gente, dando a entender que aunque no vieran que llegara el fin, la llegada de Jesús, que no se desesperaran. Es una manera sutil de decirle a los testigos que no se desesperasen, porque pues obviamente pues no son tontos. Ellos se dan cuenta que no ocurría nada. Era una manera de tenerlos controlados, de que no sospecharan o empezaran a dudar de que estaban siendo engañados. Y por supuesto fueron engañados, porque la generación, todas las personas del año de 1914 que presenciaron esos supuestos cambios, el inicio del fin que fue en 1914, todas esas personas ya murieron. Y supongamos que son las personas que nacieron en 1914, de todas maneras esas personas ya tienen más de 100 años. De igual manera se supone que las personas que fueron testigos, o sea, un niño, un bebé que nació en ese año no podía ser testigo ni testificar acerca de lo que viene en el año de 1914, porque aún era muy joven para recordar. Un niño, una criatura, un bebé chiquito no recuerda nada, solamente que fueran niños de unos 8 o 10 años, inclusive solamente así pudieran recordar algo y poder testificar, pero no, toda esa generación ya no existe. Y aquí en esta publicación dijeron que no iba a morir ninguno de la generación de 1914 hasta que llegara Jesús y ejecutara el juicio divino de Dios. Como se dan cuenta, otra joyita más de la Watchtower. ¿Cómo la ven? Y también sigue esa misma mentira en la Atalaya del 15 de mayo de 1984. Dice, página 5, 1914, la generación que no pasará, de ningún modo pasará esta generación hasta que sucedan todas estas cosas, dijo Jesús. Mateo 24:34. ¿Pero a qué se refiere la palabra generación? Robert Wall, profesor de historia, presenta en su libro The Generation de 1914 una definición poco común de esta palabra. Declarar una generación en sentido histórico no se define de acuerdo con sus límites o límites cronológicos. No se trata de una zona de fechas, es más bien como un campo magnético en cuyo centro yace cierta experiencia, una serie de experiencias para que se desarrolle la conciencia de pertenecer a cierta generación, presenciar en algún punto de referente común. Referencia siempre proviene de grandes sucesos históricos como guerras, revoluciones, plagas, hambres, crisis económicas. De dicho punto de vista, la Gran Guerra de 1914 y 1918 y sus repercusiones ciertamente formaron un punto de referencia que marcó una generación, tal como dice el profesor Wall. La guerra mundial creó un abrumador sentido de ruptura con el pasado. Los que sobrevivieron a la guerra jamás pudieron deshacerse de la idea de que en agosto de 1914 un mundo había terminado y otro había empezado. Jesús usó la expresión, la palabra generación, muchas veces en diferentes contextos y en diferentes sentidos. Pero ¿qué quiso decir cuando habló de una generación que no pasaría? Quienes han interpretado que la generación se refiere a un periodo de 30, 40, 70 hasta 120 años, pero una generación en realidad tiene que ver con personas y sucesos más bien que con una cantidad fija de años. La palabra griega que se vierte generación se definió como los que nacieron al mismo tiempo. A esta definición se relaciona la siguiente: la mayor parte de los contemporáneos de una edad de New International Dictionary of New Testament Theology, la suma total de los que nacieron al mismo tiempo, que se extiende para incluir a todos que viven en cierto tiempo con relación a una generación contemporánea, de la quinta edición de Walter. En esta definición se incluye tanto los que nacieron alrededor del tiempo de un suceso histórico como a todos los que vivieron en dicho tiempo. Si Jesús usó la palabra generación en dicho sentido, lo aplicamos a 1914, entonces los infantes de aquella generación tienen 70 años de edad o más ahora, y otros que están vivos en 1914 tienen más de 80 o 90 años de edad ahora, y algunos que hasta han alcanzado
inclusive los 100 años de edad. Aún viven muchos millones de personas de aquella generación, alguna de ellas no pasará de ningún modo hasta que sucedan todas las cosas. Lucas 21:32. Desde 1914 hemos sobrevivido a 2 guerras mundiales y muchos otros conflictos importantes, además de hambres, terremotos, pestilencias y así por el estilo. Lucas 21:10-11. Pero Jesús dijo, de ningún modo pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. Mateo 24:34. Por tanto, tal vez usted pregunte qué otros sucesos importantes aún tienen que presenciar los de la generación de 1914, y pueden estos sucesos realmente ocurrir en el periodo que les queda a las personas de dicha generación. Si el ocurrir antes, especialmente desde 1919, los testigos de Jehová han estado cumpliendo en escala notable y ante oposición mundial la siguiente profecía de Jesús: estas buenas nuevas del reino serán predicadas en toda la tierra para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateo 24:14. Si esta es la obra que tiene que completarse el grado que Jehová quiere antes que llegue el fin, ¿qué otros sucesos tienen que ocurrir en el periodo que le cae a la generación de 1914? La Biblia señala claramente a ciertos sucesos importantes que precederán a la grande tribulación y formarán parte de ella, la cual combina en el Armagedón, la guerra del gran día del Dios Todopoderoso. Mateo 24:21, Revelación 16:14-16. Es urgente que usted sepa de qué sucesos se trata y tome las medidas de protección antes que sea demasiado tarde. Sofonía 2:3. El apóstol Pablo profetizó acerca de uno de estos sucesos al declarar: ustedes mismos saben bastante bien que el día de Jehová viene exactamente como la gran noche, cuando sea que ellos estén diciendo paz y seguridad, entonces destrucción repentina han de sobrevenirles instantáneamente. Esta profecía muestra de manera clara que justamente este es el fin de este sistema de cosas: se declarará paz y seguridad de alguna manera excepcional, ya sea mediante Naciones Unidas o por medio de líderes políticos religiosos independientes. ¿Qué seguirá dicha declaración? Pablo dijo: entonces destrucción repentina le ha de sobrevenir instantáneamente. 1 Tesalonicenses 5:2-3. ¿Importa cuál es su religión? ¿Podría dicha destrucción afectarle a usted? Bueno, pertenece usted a una de las muchas religiones del mundo. ¿Sabe usted cómo Dios considerará a estas religiones? ¿Cuál es el futuro de ellas? Usando como símbolo una gran ramera llamada Babilonia la Grande, el apóstol Juan describió por inspiración divina un sistema que por siglos ha disfrutado de asociación íntima con los reyes de la tierra que ejercen el poder político. Esta ramera también ha disfrutado de tratos con los comerciantes viajeros, es decir, el elemento comercial del mundo. ¿Cuál es el sistema que ha dominado a los pueblos y muchedumbres y naciones y lenguas? ¿Se trata de la religión falsa? Sí, todas las religiones que son falsas desde el punto de vista de Dios constituyen esta gran ramera que en realidad es un imperio mundial. Pero ¿qué le reserva ahí en el futuro inmediato? Revelación 17:1, 8:15. Revelación 17:16 indica que elementos políticos radicales dentro de las Naciones Unidas, la bestia salvaje de color escarlata, odiarán a la ramera religiosa y devastarán poderosos elementos ateos y antirreligiosos dentro de las Naciones Unidas. Ya han dado paso para acabar con la religión dentro de su dominio, pero se esperarán medidas más drásticas en el futuro cercano, cuando dichos elementos políticos devasten no solo la cristiandad, sino también los otros grandes sistemas religiosos. Lógicamente, las fuerzas anti-Dios también atacarán a los testigos de Jehová, quienes fielmente proclaman el reino de Dios. Tal ofensa será como atacar a Dios mismo y provocar represalias a la guerra de Dios, llamada Armagedón. Revelación 17:3, 2:16, 16:14, 16, Ezequiel 38:10-12. Desde el punto de vista puramente humano, podría parecer que dichos sucesos difícilmente podrían ocurrir antes de que la generación de 1914 desaparezca de la escena, pero el cumplimiento de todos los sucesos predichos que habían de afectar a la generación de 1914 no depende de medidas humanas, que son relativamente lentas. La palabra profética que Jehová pronunció mediante Cristo Jesús es que esta generación de 1914 no pasará de ningún modo hasta que sucedan todas las cosas. Lucas 21:32. Además, Jehová, quien es la fuente de la profecía inspirada e infalible, hasta que se cumplan las palabras de su Hijo en un periodo relativamente corto. Isaías 46:9, 10, 55, 10 y 11. Hay ejemplos de profecías bíblicas que se cumplieron en el pasado a pesar de la incredulidad y escepticismo humano. Sí, y podemos examinar brevemente uno de estos. En el año 33, Jesús predijo respecto a Jerusalén y su templo: en cuanto a estas cosas que contemplan, los días vendrán en que no se dejará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Además, cuando vean a Jerusalén cerca de ejércitos acampados, entonces sepan que la desolación de ella se ha acercado. Lucas 21:6-20. 33 años después, el ejército romano bajo Celestio Galo atacó Jerusalén y estuvo a punto de obtener la victoria, no obstante, sin que supieran por qué. El general Galo dio la orden de que sus tropas se retiraran como consecuencia de aquello. Algunos judíos han de haber pensado que su ciudad sagrada no sería destruida, pero dicho pensar no duró mucho tiempo. 4 años después, los ejércitos romanos bajo Tito regresaron y destruyeron a Jerusalén y a su templo. Todo esto está en la atalaya del 15 de mayo de 1984
Y a continuación vamos a ver la portada, y en esa portada aparecen las personas de la generación de 1910, que supuestamente eran las personas que no iban a ver la muerte. Eran 16 personas. Ya se ven, pues se nota que eran personas que en ese entonces ya eran personas mayores, eran un grupo de ancianos, y se suponía que toda esta generación no vería la muerte y que ellos presenciarían, serían testigos del juicio divino de Dios sobre la humanidad, pero pues esto nunca llegó. Aquí aparece una lista de las personas, su nombre y su fecha de nacimiento y su fecha en que murieron. Primero pues Claren, bueno, la verdad no sé cómo se pronuncian, pero voy a tratar de pronunciarlos. Clarence Ulrich, pues por ejemplo, esta persona nació en 1908 y murió en 1989. Es una persona que vivió prácticamente, 81 años. Arthur Worsley, así se pronunciará, bueno, 1907-1996, esta persona vivió un poquito más, 89 años. Ya miren, aquí el número 9, Sophie, no sé cómo se pronuncia ese apellido, será Yuch, no, la verdad no sé cómo se pronuncia, para que lo voy a echar mentiras, pero esta mujer llamada Sophie, nació en 1906, murió en 2008, 102 años. 102 años. Sorprendente. Bien, pero el caso es que todas estas personas eran las que están en la portada, que serían la generación que nunca pasaría, que no morirían, y que antes de que viniera el juicio iban a estar presentes, iban a ser testigos del juicio divino de Dios sobre la humanidad, pero pues no pasó nada. En algunas ocasiones yo suelo hacer bromas y me parece gracioso algunas cosas que hace la Watchtower, ¿no? Soy sarcástico e irónico, pero en esta ocasión la verdad me da tristeza por todas estas personas que vivieron engañadas e ilusionadas toda su vida, y ellos en su vida estuvieron ilusionados y pensaron que ellos estaban sirviendo a Dios, que ellos prestaban servicio a Dios, y su servicio fue de todo corazón, fue honesto. La verdad es muy triste, la verdad a mí me parece muy triste lo que le pasó a estas personas, porque muchas vivieron más de 80 años, hubo una persona que vivió más de 100 años esperando presenciar el juicio de Dios, y yo pues me imagino que ellos están ilusionados, se imaginaban en su mente que cómo sería el fin y cómo Dios Dios en gracia les daría un paraíso en donde ellos serían felices y descansarían de todo su trabajo y de toda su aflicción, pero pues esto nunca llegó. Y pues yo les pido a todos los testigos que hagan conciencia, y a las personas que están en este video que pues tengan compasión por los testigos y oren por ellos para que abran los ojos y escapen del lazo de Satanás que los tiene cegados aquí en la Watchtower. Pues esto es todo, muchas gracias. Les pido que por favor dejen su like, igual cualquier comentario será bienvenido. Les pido que si pueden por favor lo compartan en sus redes sociales, en Facebook o en algún grupo de WhatsApp con sus amigos de la iglesia, para que se difunda este video y pues llegue a más likes y más visitas. Esto es todo por mi parte, muchísimas gracias por ver este video, que Dios les bendiga y hasta pronto.